En la época medieval, conseguir calor no era algo fácil. Para la clase alta, convertir sus hogares en lugares acogedores requería de ingenio y un uso inteligente de los recursos disponibles. A pesar del frío helado en el exterior, se aseguraban de que sus hogares se mantuvieran cálidos, envolviéndolos en un abrazo constante de calidez. Y hablando de creatividad, no creerías hasta dónde llegaron estos nobles. Su arma más impresionante contra el frío era algo que hoy damos completamente por sentado: la chimenea. Pero espera, no eran esas acogedoras chimeneas modernas en las que presionas un botón y ¡voilá! Eran bestias enormes y voraces que devoraban leña como los adolescentes devoran la nevera. No estoy exagerando. Algunas casas consumían más de 150 troncos por semana. Eso es suficiente madera para construir una pequeña cabaña, solo para mantenerse calientes durante 7 días. El centro de cualquier castillo noble no era un lujoso trono, ni un retrato de antepasados con expresiones serias. Eran estas enormes chimeneas. Los pobres sirvientes se adentraban en los bosques, recogiendo leña como si sus vidas dependieran de ello. Y honestamente, en cierto modo sí lo hacían. La clave para mantenerse caliente era asegurarse de que estos monstruos devoradores de madera estuvieran bien alimentados en todo momento. Ahora, podrías pensar que tener una chimenea significaba vivir en un paraíso tropical, ¿verdad? Error. Incluso con estos fuegos rugiendo, los castillos seguían siendo lo suficientemente fríos como para almacenar helado, si es que lo hubieran inventado. El calor de estas chimeneas era como ese amigo que se niega a compartir su comida. Se quedaba bastante cerca de la fuente. Esto significaba que los nobles medievales jugaban un interminable juego de sillas musicales, excepto que, en lugar de detenerse la música, estaban persiguiendo el calor. Pero aquí es donde su ingenio realmente brilló. Se dieron cuenta de que el humo no debería simplemente quedarse flotando como un invitado no deseado. Por eso la invención de las chimeneas fue un gran avance. Finalmente, podías respirar y estar medianamente caliente al mismo tiempo. Revolucionario. Hablar de ingenio con lo que tenían. Los más adinerados se volvieron aún más inteligentes. Crearon lo que me gusta llamar carreteras de calor dentro de sus castillos, instalando múltiples chimeneas. Las habitaciones más importantes estaban cerca de estas fuentes de calor, mientras que las menos cruciales, bueno, digamos que si eras un noble medieval y alguien sugería reunirse en la Torre Norte en enero, probablemente no era tu amigo. Esta colocación estratégica de chimeneas era su versión de la calefacción moderna con zonas múltiples, excepto que, en lugar de presionar botones en un termostato, tenías que convencer a varios sirvientes para que siguieran subiendo leña por varias escaleras. ¿Y la mejor parte? Estas chimeneas no solo servían para calentar, se convirtieron en la versión medieval de las redes sociales, donde se compartían todos los chismes más candentes. Todos se reunían alrededor de ellas, contando historias, probablemente quejándose del clima. Algunas cosas nunca cambian, y encontrando formas creativas de fingir que no estaban congelando sus nobles traseros, mientras disfrutaban de ese constante abrazo de calidez que tanto se esforzaban en mantener. Si bien las chimeneas mantenían las áreas comunes agradables y calientes, la hora de dormir traía sus propios desafíos gélidos. Los nobles medievales no iban a dejar que una pequeña cosa como las temperaturas bajo cero arruinara su sueño reparador. Sus dormitorios eran como los primeros spas de lujo para dormir del mundo, solo que sin los pepinos en los ojos y con una gran cantidad de plumas. Déjame contarte sobre estas camas. Estamos hablando de una comodidad digna de una nube. Los nobles rellenaban sus colchones con las plumas más finas que el dinero podía comprar. La cama de un noble podía contener plumas de más de 100 aves. No es de extrañar que durmieran hasta el mediodía. Yo tampoco querría salir de ese nido mullido. Pero la verdadera genialidad estaba en las capas. Primero, estaba la ropa de dormir de lana, porque nada dice dulces sueños
como vestirse con un trozo de oveja. Luego venían las mantas. No una, ni dos, sino a veces hasta 7 capas de pesadas colchas de lana. Para cuando terminaban de apilarlas, meterse en la cama probablemente era el ejercicio del día. Pero aquí viene mi parte favorita: el calentador de cama. Antes de meterse a dormir, los sirvientes tomaban unas sartenes de metal llenas de brasas calientes y las deslizaban entre las sábanas como una versión medieval de la bolsa de agua caliente. Solo había que tener cuidado de no moverse demasiado rápido, o podrías terminar con algo más que una cama cálida. Un movimiento en falso y de repente estarías jugando a El suelo es lava, versión medieval. La joya de la corona era la cama con dosel y sus pesadas cortinas. No estaban solo para lucir bien o proporcionar privacidad. Eran prácticamente sacos de dormir medievales. Una vez que esas cortinas se cerraban, tenías tu propio capullo de calor. Además, eran perfectas para amortiguar el sonido de los dientes castañando. Y ni hablemos de las alfombras. No eran simples tapetes sacados de una tienda cualquiera. Eran inversiones serias en comodidad para los pies. Porque, seamos honestos, no hay nada que arruine una mañana acogedora más rápido que poner los pies en un suelo de piedra que parece haber estado almacenando hielo desde el invierno pasado. Los nobles importaban alfombras exóticas de tierras lejanas, creando lo que podría haber sido el primer sistema de calefacción para el suelo. Ahora, los nobles medievales tenían unos compañeros de cuarto bastante poco convencionales cuando se trataba de mantenerse calientes. Los gatos no eran solo adorables compañeros acurrucados junto al fuego, eran bolsas de agua caliente vivientes y ronroneantes. Pero los verdaderos MVP del invierno eran los animales más grandes. Algunos nobles incluso invitaban a su ganado a entrar en casa durante el invierno. Hablemos de una fiesta exclusiva en interiores. Estudios sugieren que una sola vaca podía aumentar la temperatura de su entorno inmediato entre 5 y 10 grados. Los nobles medievales básicamente tenían su propio sistema de calefacción portátil, solo que con más mugidos. Antes de que arrugues la nariz, no eran completos salvajes en esto. Estos calefactores de 4 patas tenían sus propias áreas designadas, generalmente separadas de los espacios principales de la casa. El suelo se cubría con gruesas capas de paja, algo así como una alfombra de bienvenida proporcionada por la naturaleza. Los sirvientes tenían la glamorosa tarea de encargarse de la limpieza regular, lo cual probablemente no aparecía en la sección de beneficios del puesto. Pero bueno, ¿qué importaba un poco de mantenimiento animal cuando conseguías calefacción gratuita? El arreglo funcionaba sorprendentemente bien. Los animales se mantenían cómodos, los nobles se mantenían calientes, y todos fingían no notar la ocasional sinfonía de sonidos de granja resonando por los pasillos. Era la situación perfecta para todos, incluso si a veces significaba tener que explicarles a los visitantes por qué había una oveja en la habitación contigua ocupándose de sus deberes de crecimiento de lana. Hablando de lana, los nobles medievales no es que estuvieran marcando tendencia en la moda invernal, pero sabían muy bien cómo vestirse para el éxito. Si por éxito entendemos, no convertirse en un carámbano humano. Su estrategia de vestimenta era básicamente más es más, y llevaron el uso de capas a un nivel completamente nuevo. Empezando desde adentro hacia afuera, usaban ropa interior de lino. Sí, incluso los nobles tenían ropa interior medieval, pero a diferencia de nuestras prendas de algodón básicas, estas estaban diseñadas específicamente para atrapar el aire cerca del cuerpo. Luego venían las túnicas y vestidos de lana, a menudo hechos con la mejor lana de oveja que el dinero podía comprar. Dato curioso: un solo atuendo invernal de un noble podía requerir lana de hasta 5 ovejas. Y no estamos hablando de los típicos suéteres que pican. Eran prendas tan bien confeccionadas que algunas han sobrevivido en museos hasta el día de hoy. Los verdaderos protagonistas eran sus capas exteriores. Los nobles adinerados se cubrían con pieles y terciopelos que harían que cualquier amante de la moda moderna
se pusiera verde de envidia. Las capas forradas de piel no eran solo símbolos de estatus, eran prácticamente mantas andantes. Y cuando hablo de pieles, no me refiero a un pequeño adorno por aquí y por allá. Estas capas solían estar forradas con múltiples pieles de zorro o marta, creando un microclima cálido para sus privilegiados dueños. Pero aquí es donde se pone interesante. Su ropa estaba realmente diseñada para conservar el calor. Las costureras y sastres de la época eran como ingenieros térmicos medievales. Diseñaban prendas ajustadas en puntos estratégicos, creando bolsas de aire que atrapaban el calor cerca del cuerpo. Era como tener un efecto invernadero personal, sin preocupaciones medioambientales. El terciopelo era el equivalente medieval de las telas térmicas modernas. Su densa textura atrapaba el aire y proporcionaba un excelente aislamiento. Un noble con un vestido de terciopelo forrado de piel básicamente caminaba con la versión medieval de un traje espacial de la NASA, sin casco y con mucho más bordado. Lo más ingenioso de todo esto es que estas prendas estaban diseñadas para funcionar en conjunto con sus otros métodos de calefacción. Las capas funcionaban a la perfección al sentarse cerca de una chimenea, no estorbaban al acurrucarse en sus camas de plumas y hasta se beneficiaban del calor ambiental proporcionado por su sistema de calefacción con animales dentro de la casa. Puede que los nobles parecieran pavos reales sobrevestidos, pero al menos eran pavos reales bien abrigados. Y no podemos olvidar los accesorios. Guantes forrados de piel, botas acolchonadas con lana y capuchas que harían que cualquier sudadera moderna se sintiera inferior. Vestirse por la mañana probablemente se sentía como prepararse para una expedición al Ártico, pero al menos se veían fabulosos mientras se mantenían calientes. Aunque me pregunto, ¿cómo lograban comer sopa sin mojar las mangas forradas de piel? Cuando se trataba de mantener los castillos cálidos, los constructores medievales eran auténticos genios de la eficiencia térmica a largo plazo. Esas enormes paredes de piedra no solo servían para mantener alejados a los ejércitos invasores, también eran baterías térmicas medievales. Construidas con hasta 12 pies de grosor en algunas partes, eso equivale a la altura de 2 hombres altos parados uno sobre el otro. Estas paredes hacían algo sorprendente. Absorbían el calor durante el día como una esponja de piedra y lo liberaban lentamente durante la noche. Las piedras no eran elegidas al azar. Los constructores seleccionaban específicamente piedras densas que podían retener el calor mejor que una abuela guarda sus recetas familiares. Durante los días de verano, estas paredes se calentaban bajo el sol y por la noche irradiaban ese calor de vuelta a las habitaciones. En invierno, captaban todo el calor posible de esas enormes chimeneas de las que hablamos antes. ¿Ventanas? Bueno, eran más como rendijas para flechas con delirios de grandeza. A los nobles medievales no les entusiasmaban las ventanas de suelo a techo, principalmente porque aún no habían descubierto cómo hacer grandes láminas de vidrio, pero también porque sabían que ventanas más grandes significaban mayores pérdidas de calor. Sus ventanas eran pequeñas y estaban estratégicamente ubicadas, generalmente en las paredes orientadas al sur, donde podían captar la mayor cantidad de luz solar. Eran como paneles solares, antes de que los paneles solares fueran populares, excepto que, en lugar de generar electricidad, dejaban entrar un calor valioso. Los constructores medievales tenían otro truco bajo la manga. Diseñaban estas ventanas con una ligera inclinación. La apertura exterior era más pequeña que la interior, lo que significaba que entraba menos aire frío, pero la luz del sol podía dispersarse mejor una vez dentro de la habitación. Era como tener un sistema de iluminación medieval, solo que en lugar de resaltar a los artistas en un escenario, demostraba que los arquitectos medievales realmente sabían lo que hacían. Las paredes eran tan gruesas que la gente solía bromear diciendo que hasta los chismes tenían problemas para atravesarlas. Pero esa misma grosura significaba que podías estar de pie junto a una pared durante una tormenta de invierno y sentirte apenas un poco más fresco que en el resto de la habitación.
No está nada mal para una época en la que no existían libros de física ni cámaras térmicas. Y no solo se conformaron con reforzar las paredes para mantener el calor, también miraron hacia arriba y pensaron, ¿qué hay del techo? Su solución fueron los techos de paja, que eran básicamente el equivalente medieval de un gorro de invierno para las casas. Estamos hablando de gruesas capas de paja o cañas, tan densamente empaquetadas que apenas se podía meter un dedo entre ellas. No eran simplemente techos de hierba improvisados, sino verdaderos sistemas de aislamiento diseñados con precisión. Un techo de paja bien hecho podía tener hasta 2 pies de grosor. Cada capa de paja o caña se colocaba cuidadosamente para crear miles de diminutas bolsas de aire. Estas bolsas de aire eran las verdaderas heroínas del aislamiento medieval. Atrapaban el aire caliente que intentaba escapar hacia arriba y evitaban que el aire frío se filtrara, funcionando como el envoltorio de burbujas de la naturaleza. Lo mejor, estos techos eran sorprendentemente inteligentes. En verano, mantenían el aire caliente afuera y en invierno, conservaban el aire cálido dentro. Básicamente, inventaron el control climático mucho antes de que se convirtiera en un concepto moderno. Además, cuando llovía o nevaba, el agua simplemente resbalaba en lugar de filtrarse, demostrando que a veces las soluciones más simples son las mejores. Y aquí viene un dato curioso. Un techo de paja bien construido podía durar hasta 60 años, más que la mayoría de los techos modernos de hoy. Supongo que cuando la alternativa era congelarse en invierno, se aseguraban de hacer bien el trabajo desde el principio. Mientras estos acogedores techos de paja evitaban que el calor se escapara hacia arriba, los nobles medievales tuvieron otra idea brillante para aprovechar hasta el último grado de calor disponible. Convirtieron el invierno en temporada de fiestas. Descubrieron algo que los estudiantes universitarios en dormitorios abarrotados reinventarían siglos después. El calor corporal es calefacción gratuita. Pero a diferencia de las fiestas modernas repletas de gente, las reuniones medievales eran eventos mucho más sofisticados. Bueno, la mayoría de las veces. Los grandes salones de los castillos medievales solían albergar reuniones en las que docenas de personas se juntaban, y no solo por la conversación animada. Hoy en día, los científicos nos dicen que una sola persona genera aproximadamente el mismo calor que una bombilla de 100 vatios. Ahora multiplica eso por 50 o 60 personas en un gran salón, y básicamente tienes un sistema de calefacción medieval impulsado por chismes y vino. Estas reuniones no eran simplemente eventos de calefacción improvisados. Los nobles organizaban banquetes elaborados que podían durar horas. Entre el calor corporal, las chimeneas rugientes y toda la comida caliente que se servía, estas fiestas podían elevar la temperatura de un gran salón en varios grados. Agrega un poco de baile, porque nada te calienta más rápido que intentar hacer un jig medieval con 7 capas de lana encima, y tenías un sistema de calefacción bastante eficiente. Lo realmente ingenioso era cómo organizaban estos eventos. Reuniones importantes, programadas para la parte más fría del invierno. Un gran festín que dure varios días en enero. De repente, ser una persona sociable no solo era cuestión de mantener el estatus, sino también de mantener la temperatura corporal. Los músicos tocaban, los narradores compartían historias y todos reían un poco más fuerte de lo necesario. Más movimiento significaba más calor, después de todo. Los expertos en fiestas sabían que una buena discusión sobre política o el nuevo tapiz del vecino podía calentar una habitación más rápido que cualquier chimenea. Los nobles medievales básicamente funcionaban con calefacción a base de drama. Y la mejor parte, nadie tenía que sentirse culpable por quedarse demasiado tiempo en estos eventos. Después de todo, no estaban siendo socialmente torpes, sino que contribuían al sistema de calefacción comunitaria. Era básicamente conciencia ambiental medieval en su máxima expresión.
Pero algunos nobles no se conformaban solo con el calor corporal y las chimeneas. Los más ostentosos instalaron lo que me gusta llamar el sistema medieval de calefacción por suelo radiante, el hipocausto. Piensa en ello como el equivalente medieval de la calefacción radiante moderna, solo que con más humo y una cantidad significativamente mayor de trabajo manual. El sistema era brillantemente simple. Un horno calentaba el aire que circulaba a través de espacios huecos debajo de los pisos y en algunos casos dentro de las paredes. Imagina caminar sobre baldosas calientes en pleno invierno. Bastante lujoso para la época medieval, ¿verdad? Los suelos calefaccionados irradiaban calor hacia arriba, creando un ambiente acogedor que incluso los nobles más fiesteros envidiaban. Por supuesto, mantener un hipocausto no era precisamente un paseo por un cálido parque. Requería la atención constante de sirvientes que debían mantener el horno encendido y limpiar el hollín. Pero para aquellos que podían permitírselo, tener suelos calientes era la máxima ostentación medieval, como tener asientos calefaccionados en un mundo de bancos de madera. Y hablando de mantener el calor desde abajo, mientras algunos nobles calentaban sus pisos con hipocaustos, la fuente de calor favorita de todos venía de la cocina del castillo. No era solo un lugar para preparar suntuosos banquetes, era prácticamente una planta de calefacción disfrazada de espacio culinario. Esas enormes hogueras de cocina tenían una doble función. Calentaban el castillo mientras preparaban comidas que podían alimentar a un pequeño ejército o a una familia noble con un apetito considerable. Lo realmente inteligente era cómo aprovechaban al máximo el calor de la cocina. Los guisos y sopas no solo eran populares porque llenaban el estómago. Estos platos requerían horas de cocción lenta, lo que significaba que los fuegos de la cocina permanecían encendidos durante más tiempo. Básicamente, los nobles inventaron la primera olla de cocción lenta medieval. Y esas piedras calientes utilizadas para cocinar no se desperdiciaban. Se arrojaban en jarras de vino o cerveza para calentarlas, creando lo que podría considerarse el primer programa de bebidas calientes del mundo. La cocina era tan cálida que los sirvientes solían colarse solo para descongelar sus manos entumecidas por el frío. Entre los constantes fuegos de cocción, las piedras calientes y todo el vapor que subía de las ollas burbujeantes, la cocina era como un spa medieval, solo que con más cebollas y considerablemente menos aromaterapia. Las formas en que la clase alta medieval calentaba sus hogares eran increíblemente ingeniosas, combinando la practicidad con los recursos disponibles. Desde utilizar animales para generar calor hasta aprovechar el calor de la cocina, estos métodos les permitían mantenerse cómodos durante los duros inviernos. Lo más fascinante es que muchas de estas técnicas han perdurado en alguna forma hasta hoy, ya sea el confort de un fuego crepitante, las propiedades aislantes de las paredes gruesas o la calidez acogedora que proviene de las reuniones comunitarias. A pesar de los avances tecnológicos, hay algo atemporal en la forma en que los medievales aprovecharon al máximo lo que tenían, convirtiendo la necesidad en innovación. Su ingenio a la hora de calentar sus hogares sigue inspirando soluciones modernas que combinan historia con practicidad.